visto en este último año. Quiero comentar un poquito el caso presentado y el comentario subsecuente. Y tres cosas para enfatizar, escritos en mi chicle. Uno es la comparación de trasplante con quimioterapia. Y hay muchos estudios que comparan no de una manera randomizada, sino tenemos cohorte de pacientes con trasplante o sin trasplante. El problema es que una razón de no llegar a trasplante, uno puede tener donante, uno puede entrar en una remisión y por motivos logísticos o otros motivos el paciente no llega, a pesar de tener el plan de recibir trasplante, tal vez se infecta, tal vez hay problema con el donante y se infecta después de arreglarlo. Y por eso comparar paciente con quimioterapia y con intención de trasplantar, eso sí es justo, pero comparar con los trasplantados es un estudio sesgado, porque los trasplantados ya son solo 50% de los que quieren trasplantarse y que tienen donante, llegan a trasplante. Y solo el hecho de haber llegado a trasplante, uno ya ha seleccionado pacientes con mejor pronóstico. Y han visto las diferencias entre la quimioterapia y trasplante 40-25. 35-20, una diferencia de más o menos 15%, 20% entre los dos grupos, pero para mí eso 20 podría explicarse perfectamente solo por el hecho de haber llegado con éxito a trasplante. Y uno podría tomar ese mismo paciente, llegar con éxito a trasplante y no trasplantarlo y seguir con la quimioterapia. Eso sería una comparación justa. Y por eso el mensaje de eso es que si un paciente no tiene donante y la mitad o más no tienen, uno podría seguir con quimioterapia y curar algunos, o 20% o 25%, depende del momento en que uno toma la foto del paciente y decir, yo estoy contando desde ahora. Si uno cuenta desde la recaída, más o menos 20% pueden sobrevivir. Si uno comienza a contar, a medir el tiempo, cuando llega el momento de trasplantarse, tal vez más 40% pueden sobrevivir desde ese momento. Y se llama como probabilidad condicional. Y la condición es llegar al momento de trasplantarse, o con o sin trasplante. Pero la condición de haber llegado ahí, la probabilidad condicional después de eso es 40% de sobrevida. Segunda cosa es la definición de remisión completa. Y para tener una remisión completa en leucemias agudas hay que tener falta de blastos menos de 5% en la época de morfología y tal vez menos de 1% en la época de citometría de flujo y recuperación de las 3 líneas celulares. Y por eso una médula vacía con recuento de glóbulos blancos bajo, hemoglobina baja, transfusión dependiente. Eso no es una paciente en remisión, aunque sea MRD negativo, porque el MRD negativo tiene que estar ahí cuando ha recuperado sus cuentas periféricas y con una médula llena de células. Y por eso en la historia del paciente, creo que no ha alcanzado una segunda remisión, porque nunca tenía recuperación de sus cuentas y con menos de 5% blastos. Y hay que tener las dos condiciones. Y mostró Elba este estudio de clofarabina, etopósido y ciclo, y remisión completa sin recuperación de plaquetas. Es una situación especial, recuperación de los blancos, de los rojos, pero sin recuperación de las plaquetas, y se llama CRP o CRP. Sin recuperación de plaquetas, pero con recuperación de las otras 2 líneas y con una médula negativa o menos de 5%. Y por eso, definiendo la remisión, a veces tiene importancia. En este paciente no, porque este paciente ya tuvo una recaída temprana, mal pronóstico, segundo, nunca entró en una segunda remisión, pésimo pronóstico, y tercero, muchas toxicidades, infecciones, y eso tristemente es la historia de demasiados pacientes con recaída medular aislado temprano. Y por eso vamos a hablar en los próximos 30 minutos de LLA Filadelfia positivo para prevenir la primera recaída. Porque sabemos que en pediatría LLA es el cáncer número 1, LLA en recaída es el cáncer número 4. Y tenemos algunos otros cánceres no importantes entre 1 y 4. Como tumores sólidos y cerebrales. En el adulto hematólogo, no sé exactamente el porcentaje que tenga LLA, pero no es el número 1, ni 2, ni 3 para la mayoría del grupo aquí.
Pero el LLA Filadelfia positivo es mucho más importante con adultos que con niños, porque ¿qué porcentaje tiene Filadelfia en el adulto? Un pediatra tiene que contestar. Si no, es demasiado fácil. 40, 40, 45, 50, 50, de hecho 25. Pero gracias por jugar. Y en los niños, 5, 2, 3, 5. Y hay que tener cuidado porque el diagnóstico tiene que ser, en mi opinión, por citogenética. Porque en biología molecular, un contaminante puede llevar a 10 pacientes en el mismo laboratorio diagnosticado con el Filadelfia positivo incorrectamente. Y cuando hay epidemia de Filadelfia positivo en adultos es un poquito más difícil porque 25% el primero, 25% el segundo, 25% el tercero. Y si hay 3 enseguida, la probabilidad de eso es como 12%, o no sé, 6% o algo parecido. No es súper raro, pero si hay 3 niños, 3%, 3%, 3%. Imposible tener 3 enseguida en el mismo laboratorio, es contaminante. Bueno, entonces la importancia, quiero agradecer primero a mis guías turísticas en la raza. Paseo feliz y arte impresionante, espectacular. Y primero la importancia de LLA Filadelfia positivo. Aquí vemos una serie en pediatría y aquí en los años 60, 70, 80, más tarde 80, 90 y ahora. Más o menos 85% sobrevida libre de eventos de niños con LLA. Más o menos 75 o 80% de adultos con LLA. Y por eso, muy bonito, ¿no? Y poder hacer todo eso sin irradiación craneana, aún más, porque los efectos tóxicos a largo plazo son casi 0. Y han hecho un estudio de los pacientes no irradiados en el total 13, 14, 15. Y después de 20 años de seguimiento, la misma tasa de graduarse de la universidad, la misma tasa de empleo, mismo porcentaje casado, mismo porcentaje con niños. Y eso no quiere decir que algunos tienen problemas en tener niños, porque una pareja en 6 tiene problemas, pero quiere decir que la tasa no es elevada comparado con niños que nunca han tenido cáncer. Y por eso el pronóstico súper bueno y sin efectos tóxicos y la esperanza de una vida normal después. Y si vemos aquí la sobrevida libre de eventos a 5 años, aún con estos estudios viejos en los años 90, 75 hasta 80% sobrevida libre de eventos. Y por eso, todo bien, ¿no? Soy de Alabama, es un estado, no voy a compararlo con un estado mexicano, pero ustedes saben la ubicación suya, que sería semejante, donde esto se llama comida, roadkill, un animal muerto en la calle, uno puede ponerlo en la parrilla y ya. O uno puede pintarlo si uno no quiere limpiar la calle antes de pintar. Entonces, ¿cómo prevenir estas recaídas? Recaída al mediastino, recaída al sistema nervioso central. ¿Podría apretar eso? Gracias. O recaída testicular o recaída en la médula con hiperleucocitosis. Podemos mirar los grupos con problemas, porque tener 85% no quiere decir que todos los pacientes tienen ese 85%. Los pacientes de bajo riesgo, con cuentas bajas, con SNC1, sin Filadelfia, tienen 95% sobrevida libre de eventos. Y por eso hay otro grupo que va a tener más baja la sobrevida, y esos son 3 de esos grupos. Se llama células T precursores, 33% sobrevida libre de eventos. Filadelfia, 40%, y los que tienen enfermedad residual, mínima residual, más de 1% después de 6 semanas de inducción. Estos 3 grupos son muy problemáticos y solo vamos a hablar de este grupo porque es raro en niños, frecuente en adultos.
Y aquí vemos que con análisis detallado